Bien, hoy en nuestro programa, a partir de estos momentos, vamos a centrar nuestra atención, vamos a hablar, por lo que se refiere a los contenidos, con un profesional, evidentemente. Vamos a hablar con Gonzalo Urandúrraga, que es técnico ortopeda, diplomado en podología, además de posgrado en podología deportiva. Y además de todo esto, Gonzalo es especialista en la realización y confección de plantillas deportivas dentro de la Clínica Deportiva IANES de Barcelona. Hola Gonzalo, bienvenido. Hola, muy buenas. Vamos a ver, estás aquí por varias razones. Primero, porque vamos a explicar la importancia, además tú como especialista lo conoces muy bien, de realizarse un estudio biomecánico, en especial orientado a deportistas y en especial aún más y en concreto aún más hacia los corredores, que son, entiendo, los que sufrimos, entre comillas, mayor impacto, ¿verdad? Efectivamente. Eso por una parte. Vamos a hablar del concepto estudio biomecánico. Como primer paso, de alguna forma, para luego utilizar convenientemente, de la mejor manera posible, unas plantillas deportivas, ¿correcto? Ese sería el siguiente paso, Gonzalo. Sí. Bien, eso por una parte. Luego, en la parte final, digámoslo así, de la entrevista, vamos a relacionar todo lo que nos expliques sobre el estudio biomecánico, sobre el concepto plantilla deportiva, hacia lo que sería la plantilla deportiva personalizada, porque precisamente la Clínica Deportiva IANES, tú mismo como especialista, y nosotros en este caso yo mismo, estamos inmersos en el desarrollo y el proyecto de un reto deportivo de carácter solidario en el que la Clínica Deportiva va a participar. ¿De qué manera? Pues precisamente, luego nos lo explicas, diseñando una plantilla deportiva personalizada que voy a utilizar, en este caso yo mismo, la primera semana de septiembre, para un reto deportivo que va a tener lugar en una zona geográfica muy específica, que además me decís antes que tú conoces, sí, que es el desierto de los Monegros, en Huesca, es decir, una zona repleta de tierra, de piedras, con altas temperaturas, una zona que entiendo que puede provocar, precisamente debido a las altas temperaturas, debido a ese factor climático, un cierto nivel o un importante nivel de abrasión en muchos aspectos. Sí. Eso lo explicamos luego, porque, si te parece, vamos al principio. Es decir, cuando hablamos de estudio biomecánico, Gonzalo, ¿nos referimos básicamente a los corredores o va mucho más allá? No, va bastante más allá. Digamos que nosotros, el tema de los estudios biomecánicos, yo pienso que hoy por hoy se han puesto un poco más de moda porque ha habido un boom con el tema del running, con otros deportes, pero el estudio biomecánico pues se utiliza prácticamente para toda la gente. No única y exclusivamente está pensado para el tema del deporte, sino está un poquito más enfocado a todos los niveles de la vida cotidiana. A nivel general, entiendo, aunque hoy lo centremos en el tema deportivo. Efectivamente, no tiene por qué haber una persona única y exclusivamente deportista a la hora de tener que hacer un estudio. Bien. ¿no? Y cuando hablamos del deporte en general, dentro de las diferentes posibilidades que ofrece, también va más allá de los atletas, de los corredores, es decir, me refiero a la utilidad de un estudio biomecánico. Sí. ¿Sirve para corredores y para qué deportes más? Para prácticamente todos los deportes que te puedas llegar a pasar por la cabeza, siempre y cuando pues la persona vaya calzada, lógicamente, claro, ¿no? Que es la inmensa mayoría de deportes, todos, excepto, por ejemplo, y aunque parezca obvio, natación, claro. Ahí está. Ahí no vas a que utilizar todos. Es un ejemplo muy, muy útil en este caso. Bien, explícanos un poco qué es un estudio biomecánico, ¿Cómo funciona? Un estudio biomecánico principalmente, pues digamos que lo dividimos en 4 partes. La primera de todas es que la persona pues nos explique un poquito qué es lo que le pasa, qué objetivos quiere llegar a tener, qué lesiones ha podido tener y pues digamos que ahí es donde sacamos un poco, filtramos un poquito ¿cómo decirlo? La fase previa, digamos, sí, ¿no? Donde nosotros podemos llegar a almacenar un poco de información y a partir de ahí poder enfocar el estudio pues más específicamente en una de las partes o en otra, ¿no? Bien.
esta fase Sí. es la consulta, digamos, previa Efectivamente, a la se llama realización. anamnesis, Exactamente, y es donde sí. obtenemos un poquito más de información, De aparte de lo que nosotros podemos sacar ya propiamente en el estudio, ¿no? Correcto. Antes de entrar en la fase, digamos, Sí. más técnica del estudio, en general, ¿por qué una persona se decide a hacerse un estudio biomecánico? ¿Qué es lo que le lleva, en este caso a la Clínica Deportiva Llanes, a decir, oigan ustedes, quiero hacerme un estudio biomecánico? ¿Cuáles son las razones más habituales? Pues sobrecargas musculares, lesiones previas, renovación de plantillas, que mucha gente ya lleva plantillas y tienen una fecha de caducidad, por lo tanto... Claro, sí, de eso hablaremos luego también, es importante. Efectivamente. Bien. Pues por saber un poquito qué tipo de biomecánica tiene, qué tipo de pisada, ¿no? Que hoy en día pues está muy de moda el saber si eres pronador, supinador, ¿no? Entonces pues muchas veces nos encontramos esta consulta en el día a día en la consulta, ¿no? Aunque, por ejemplo, Gonzalo, permíteme, hay muchas marcas, y, bueno, actualmente creo que casi todas, muchas marcas deportivas de zapatillas que ya directamente a la venta sacan modelos para pronadores, para supinadores, pero eso no excluye a las plantillas. En absoluto. Digamos que en este caso las marcas comerciales pues hacen una media de un tipo de pie en concreto en el cual sacan unos valores, pero son generales. Efectivamente, siempre generales. Nunca personalizados. Nunca. Que es lo que sí que consigue la plantilla. Efectivamente. Nosotros no podemos decir nunca que en este caso el pie izquierdo es exactamente igual que el derecho, ni a la hora de la carrera, ni a la hora de la marcha normal. Entonces, pues nosotros de alguna manera intentamos enfocar un poquito más el tratamiento de manera individualizada para cada uno de los dos pies. Bien, entonces, una vez esa fase previa se ha completado, esa anamnesis, por decirlo clínicamente hablando, tenéis ya una información personalizada, una información adecuada a las características, iba a decir del paciente, pero no les llamáis pacientes, del cliente, digamos Efectivamente. así. Claro. Entonces, una vez esa información está recopilada, ¿cómo diseñáis el tipo de estudio? Y básicamente, a nivel biomecánico, ¿en qué consiste? Digamos que una vez que sabemos esto, otra de las cosas importantísimas es, una vez que hemos visto el tipo de actividad deportiva que realiza la persona, preguntarle qué implicación tiene a lo largo de la semana en cuanto a horas o días de entrenamiento. Claro, ¿no? horas de entreno, intensidad, frecuencia. Efectivamente. Una vez que tenemos esto, pues, y ya tenemos un poquito, ¿no?, la criba hecha de hacia dónde tenemos que enfocarlo, pues dividimos el estudio, entre comillas, en tres partes. La primera de las partes es la exploración en camilla, en la cual pues miramos un poquito qué grado de movimiento articular, digamos, de huesos tiene la persona, qué grado de movilidad muscular tiene, porque muchas veces puede estar muy bien el hueso, pero el músculo puede estar un poco acortado. Por lo tanto, miramos un poquito tanto a nivel de tobillo, rodilla como cadera en camilla, para ver un poco que no tengamos ningún tipo de limitación en ese sentido. Y eso también nos da una información muy útil, entiendo. Sí, claro, por supuesto, porque una vez que ya tú puedes entender y puedes ver hasta dónde puede llegar esa persona, después ya te va a indicar muchas veces las fases de la marcha, el por qué esa persona no te va a dar más de sí. Bien. Después de esta fase, una vez que ya hemos cogido las mediciones y hemos visto un poquito qué rango de movimientos tiene tanto articular como muscular la persona, pues procedemos, ¿no?, a ponerle a la persona de pie, en bipedestación que se llama, sobre la plataforma de presiones. La plataforma de presiones es un elemento que nos cuantifica o nos mide qué cantidad de presión tiene cada una de las partes del pie, en este caso, ¿no? Que son esos gráficos que vemos a veces de colores, efectivamente, en los que se ve la planta del pie con zonas más rojas, más azules, más verdes. Efectivamente. Eso sería la plataforma de presión. Eso es. ¿Qué información nos da eso y qué utilidad tiene? Pues nos da la información de, entre comillas y un poquito más simple, qué cantidad del pie estamos apoyando y cuál de estas partes del pie pues puede llegar a tener una sobrecarga o no. A la hora de poder diseñar una plantilla, pues nos da mucha información para saber en qué zonas tenemos que dar un poquito más de apoyo o reducirlo mediante el apoyo de otras zonas. Entiendo. Entonces, en esta plataforma de presión lo que hace el cliente es caminar sobre ella. No solo caminar, sino también primero se realiza en una posición estática, quieto, parado, delante de una pared, y a partir de ahí cogemos dos mediciones, en estática, como bien decía, y después, como tú me decías, en dinámica. Digamos que la persona tiene que ir dando ciertos pasos con cada uno de los dos pies, esto nos realiza una media, y a partir de ahí nos sale en el ordenador qué tendencia, ¿no?, pues tiene cada uno de estos dos pies a la hora de la marcha. Entonces, en la pantalla tenéis las dos plantas de los pies, con esas zonas coloreadas que decías, que un poco detectan el nivel de presión en cada zona del pie. Efectivamente. Bien. ¿El siguiente paso cuál es a partir de ahí? El siguiente paso es
importantísimo, se me olvidaba antes, es el tema del estudio del calzado, porque muchas veces, ¿no? Por mucho que nosotros hagamos una plantilla, si vemos que el calzado está completamente destrozado y el grado de corrección que nosotros vamos a poder tener. Es decir, perdona, el calzado que utiliza habitualmente la persona. Efectivamente, en este caso hablamos del ámbito deportivo, ¿no? Claro, entonces sería visualizar sus zapatillas, ¿no? Para ver el tipo de desgaste. Poder ver un poquito el desgaste, porque al final el calzado es el que, entre comillas, pues más información nos puede dar, que es el que está con nosotros a lo largo de toda la práctica deportiva. Bien, tenemos ya el calzado analizado, hemos pasado a la plataforma de presión. ¿Qué más? Y nos queda por último la cinta de correr o de caminar, un poco en función de qué objetivos se quieran conseguir. Sí. Aquí es donde, entre comillas, sacamos un poquito más de información, porque es donde ponemos la persona a correr y donde podemos ver un poco más con la cámara de alta velocidad qué grado, ¿no? Claro. Pues de pronación, qué grado de supinación, qué grado de caída del medio del pie. Cómo este talón apoya en el suelo, y a partir de aquí sí que podemos saber realmente... Claro, ¿no? esa cámara de alta velocidad sí que os permite, digamos, visualizar al milímetro la presión que hace el pie al correr. Eso es. Y en qué zonas y de qué manera. Vale. Efectivamente. Correcto. Y con toda esta información es cuando ya se procedería... Sacamos un diagnóstico y a partir de este diagnóstico ya procedemos a realizar o a confeccionar ya mentalmente la plantilla. Como último, una vez que hemos cogido toda esta información, tenemos un escáner en 3 dimensiones en el cual ponemos al paciente el pie encima y nos da ya por último las medidas exactas tanto de anchura como de longitud de cada uno de los 2 pies, para después poder recortar los materiales de manera específica para cada uno de los 2. Todo este proceso, pregunto Gonzalo, se realiza de forma automática. Sí, efectivamente. En ese escáner al que te refieres. Eso es. Ajá. Esa información se traslada a un programa informático. Eso es. Y os da un poco, digamos, unas medidas muy exactas para después poder imprimirlo y sobre ese pie de la persona, en tamaño real, poder recortar los materiales para esas medidas en concreto. Bien, todo este proceso que nos has explicado, Gonzalo, ¿aproximadamente cuánto tiempo dura? Pues vamos a poner que una media hora, 40 minutos, más o menos, esta primera parte. Toda la fase previa para, desde el momento del inicio de la anamnesis, de la consulta, de la información previa, hasta el momento en que a través de ese escáner en 3 dimensiones obtenéis las medidas finales de lo que será la futura plantilla. Eso es. Pongamos 30-40 minutos. Sí, más o menos. Bien. A partir de ese momento en que concluye todo este proceso, ¿cuándo se inicia, digamos, la confección de la plantilla? ¿En ese mismo instante? Sí. ¿Sí? Es un proceso continuado, me refiero. Efectivamente. Bien. Hablemos un poco de, actualmente, de los materiales en general que se utilizan en las plantillas, digámoslo así, modernas, que en la clínica deportiva ya les utilizáis. Genéricamente, porque luego hablaremos de materiales más concretos para el tema del reto, pero ¿cómo han evolucionado? ¿Qué materiales se utilizan habitualmente actualmente? Digamos que toda la vida o durante muchísimo tiempo se han utilizado materiales muy duros, pensando que cuanto más dureza tiene el material, pues más grado de corrección podemos llegar a hacer, pero con la especialización que ha habido últimamente con cada uno de los deportes que se pueden realizar, se ha visto que el grado de flexibilidad dentro del material es muy importante para permitir al pie también tener cierto grado, ¿no? de movilidad dentro del calzado. Es decir, antiguamente se trabajaba más con el concepto rigidez, y ahora se trabaja más con el concepto de elasticidad. Flexibilidad, digamos que sí. Con el concepto, más que elasticidad, flexibilidad. Efectivamente. Por tanto, entiendo que los materiales han variado también. Sí, bastante. No solo ya en cuestión de la dureza, sino también en cuanto al peso. También es una cosa que últimamente, y más con el tema de las carreras rápidas, 5.000, 10.000, la gente intenta que la plantilla pues pese lo mínimo posible. Bien, de todas maneras, el peso de una plantilla es muy reducido. Es muy reducido, efectivamente. Bien, pero buscáis siempre materiales lo más livianos, que pesen poco, pero que cumplan su función. Efectivamente. Uno de los principales características, una de las principales características que tiene que tener una plantilla, aparte de la flexibilidad, es que este material siempre vuelva a esa posición inicial. No podemos tener un material tan blando que luego no nos recupere. Que se deforme de alguna forma. Efectivamente, siempre una de las características principales es que este material vuelva a su estado inicial después de haber sufrido pues una fatiga, ¿no? en cuanto a la actividad. Y eso deportiva se consigue actualmente con los materiales con los que trabajáis. Eso es. ¿De qué depende que una plantilla se diferencie de otra? ¿Cuáles son los factores fundamentales? Porque, claro, todas las plantillas no son iguales, como todos los pies no son iguales. Eso depende del resultado del estudio biomecánico. Efectivamente. Pero, por ejemplo, ¿cómo decidís
si una plantilla determinada para una persona en concreto o para otra tendrá tal o cual material? ¿Eso influye de alguna forma? Sí, por supuesto. En función del peso de la persona es el primer punto a tener en cuenta, porque no podemos pretender que la misma plantilla de una persona de 55 kilos le valga a una persona de 90. Sí. En segundo lugar, la actividad que desarrolla, y dentro de la actividad que desarrolla, en este caso hablando del tema del correr, ver qué distancias por norma general o qué volumen semanal suele hacer esa persona. Bien, entonces todos estos factores influirán en el tipo de material que se utilizará en la plantilla. Eso es. Correcto. Antes hablábamos, vamos a ir desgranando algunos conceptos antes de centrar el tema en la plantilla personalizada de la que hablábamos al principio. Antes decías sobre la marcha que las plantillas no son eternas, que tienen fecha de caducidad, ¿no? Efectivamente. Porque antiguamente se tendía, o hace unos años al menos, a utilizar una plantilla hasta que se rompía directamente. Este concepto ha cambiado, ¿no? Bastante. Lo que tampoco podemos pretender es que si una zapatilla, en este caso de correr, a la persona le dura 6 meses, le vaya a durar la plantilla 2 años. Por lo tanto, solemos decir que no es como las zapatillas que la gente dice, me duran 600, 800, 1000 kilómetros. Sí. Precisamente por eso no solemos dar una fecha de caducidad, y nos gusta hacer una revisión pues mínimo cada medio año para poder valorar el estado. Es decir, una plantilla a una persona por su actividad deportiva le puede ser útil durante un año, por ejemplo, y a otra persona, por sus características diferentes, pues necesitará renovarla a los 8 meses, y otra persona, igual con suerte, pues 1 año y medio. Eso es. Claro, en función de las características de cada uno. Porque esto me interesa dejarlo claro, porque hay mucha gente que quizá tenga el concepto equivocado. Para que una plantilla determinada haya dejado de cumplir su función para la que fue diseñada, no hace falta que esté rota. En absoluto. O sea, visualmente puede estar en perfecto estado, pero puede estar, digamos, puede haber ocurrido, por ejemplo, que los materiales se hayan desgastado. Se hayan fatigado, o no nos aguante, por decir, por la parte del puente, lo que nos debería de haber aguantado al principio. Por tanto, no nos guiemos solamente por el buen estado, la apariencia estética visual de la, Eso es. de la plantilla. Por eso recomendamos siempre el tema de las revisiones, pues vamos a poner 3 veces al año para poder comprobar un poco el estado de esta. Hay otra pregunta que quizá muchas personas y muchos corredores se hagan ahora, y aprovechando que estás con nosotros y como experto en el tema, creo que mejor que nadie tú para resolver algunas dudas. Por ejemplo, ¿es imprescindible utilizar plantillas para correr? No tiene por qué, pero nos ayuda. No tiene que haber una lesión previa o un desencadenante importante para la utilización de la plantilla. Muchas veces podemos tener o utilizar la plantilla por intentar tener menos sobrecargas musculares al finalizar la actividad. Y ahí es donde yo quería llegar. La plantilla deportiva personalizada puede ser un elemento, un instrumento, una herramienta, llamémosle como queramos, preventiva de futuras posibles lesiones. Sí, efectivamente. Ajá. Si nosotros, por decirlo de alguna manera, la persona tira mucho el pie hacia adentro, en esa parte interna del pie tenemos la inserción de algunos músculos, los cuales, si evitamos que este pie caiga con tanta fuerza, pues no van a trabajar a un ritmo tan alto como el que deberían. Correcto. Antes de entrar en la fase final del tema de nuestro reto deportivo que vamos a compartir, nos queda explicar un poco la fase más técnica en cuanto a cómo se conjuntan los materiales, cómo se elabora, digámoslo así, la plantilla, qué sistema se utiliza, es una elaboración manual, es mecánica, ¿cómo la trabajáis? Todo es manual. Digamos que una vez que, hablando ya de lo que hemos comentado anteriormente, una vez que ya hemos obtenido las imágenes, en este caso las fotografías del pie mediante el escáner, imprimimos esos pies y recortamos los materiales en función de lo que hemos visto en cuanto a la exploración y sobre todo en función del peso y del tipo de calzado de la persona. Muchas veces la plantilla no es exactamente igual para una persona que utiliza una zapatilla minimalista que para una persona que utiliza una zapatilla de maximalismo. De máxima amortiguación. Efectivamente. Entonces, una vez que ya hemos recortado los materiales exactamente para ese pie, procedemos a hacer un molde. Utilizamos un sistema que viene de Francia, en el cual cogemos el molde mediante unas siliconas haciendo el vacío, corregimos el pie y lo colocamos en esa posición neutra que previamente hemos visto que ese pie nos da en la exploración, y a partir de ese molde que se nos queda completamente duro, adaptamos el material que previamente hemos calentado en un horno y
le damos, en este caso a ese material, la forma exacta del pie corregido. Ajá, bien. Una vez que ya hemos hecho el molde, ya tenemos la plantilla adaptada, recortamos o colocamos unos materiales u otros en función un poquito de a dónde nosotros queremos llegar y a dónde el paciente quiere llegar con la plantilla puesta, ¿no? Bien. De alguna manera, por decirlo de alguna forma, los refuerzos que se ponen, por decirlo de alguna manera, por la parte de debajo de la plantilla, pues son diferentes en función de... Entiendo, sí, de las necesidades, claro, efectivamente, claro. De las características de la persona. Trabajamos con materiales bastante técnicos, intentamos lo que decíamos antes, reducir todo lo que se pueda al peso, porque tampoco podemos pretender que la persona no lleve ahí un peso extra dentro del calzado. Sí. Y a partir de aquí, importantísimo siempre que la persona nos traiga el calzado a la hora de hacer la plantilla, porque, como hemos dicho antes, pues le damos mucha importancia al tema del desgaste. Queda clarísimo. Una vez la plantilla está confeccionada y el cliente se la lleva, la utiliza, hay que revisarla, es conveniente darle un tiempo prudencial para que se adapte. Nosotros normalmente solemos hacer siempre sí o sí la revisión al mes, porque pensamos que en un mes, sobre todo si ha habido alguna problema muscular, por decirlo de alguna manera, podremos sacar un poquito más de información al haberla llevado pues unas 4 semanas. Correcto. A partir de aquí, nunca... Si no da problemas... Tiramos unos 5 meses y nos volvemos a ver al año. Y si hubiera cualquier cosa o viéramos que no hemos conseguido corregir o aliviar de alguna manera toda esta sintomatología, siempre hacemos retoques. No nos gusta nunca trabajar con materiales que no se pueden retocar. Es decir, la misma plantilla puede sufrir varios retoques sin necesidad de hacer una nueva. Efectivamente, sobre la misma plantilla trabajamos, siempre un poquito para intentar pulir un poco más y llegar hasta donde en este caso podamos, ¿no? Bien, llegados a este punto vamos a hablar un poco del tema del reto. Clínica Deportiva Llanes, nosotros, yo mismo, voy a ser partícipe de esta experiencia. Vamos a desarrollar, bueno, Gonzalo en este caso, como experto en el tema, va a desarrollar el concepto, de hecho ya está trabajando en él, de realizar una plantilla deportiva personalizada para nuestro reto deportivo solidario que vamos a llevar a efecto la primera semana de septiembre, que va a consistir, por la parte solidaria, vamos a aprovechar, Gonzalo, para comentarlo, estamos trabajando para sensibilizar a la sociedad, a las personas respecto a la problemática que representa la salud mental, trastornos de salud mental a diferentes niveles. Todo esto lo estamos trabajando junto con la Federación Salud Mental Cataluña. Esta es la parte solidaria del reto. En la parte deportiva, Clínica Deportiva Llanes, como ha hecho en otros años, colabora con la aportación profesional, en este caso, de Gonzalo como técnico ortopeda, diplomado en podología, como antes decía, y especialista en plantillas deportivas. Entonces, Gonzalo, nuestro reto en la parte, digamos, geográfica, se va a desarrollar en un terreno, como antes ya avanzaba, un terreno abrupto, inhóspito, básicamente, y que además tú conoces, con tierra, piedras, abrasivo, con altas temperaturas. Vamos a intentar realizar una ruta circular por el desierto de los Monegros, en Huesca. Aproximadamente intentaremos completar un círculo en ese entorno geográfico de unos 120 kilómetros, y Clínica Deportiva Llanes va a desarrollar una plantilla exclusivamente para que en este recorrido nuestros pies, y ahora voy a personalizar mis pies, en este caso, sufran lo menos posible. ¿Cómo has pensado desarrollar ese tipo de plantilla? Pues digamos que estamos trabajando con unos materiales principalmente muy transpirables, que tengan, ¿no? Que no le demos más calor del que ya de por sí vas a tener dentro del pie. Hay que recordar, perdona Gonzalo, para nuestra audiencia sobre todo, que estamos hablando de temperaturas medias de 33-35 grados. Eso es. Entonces, el pie va a estar ardiendo. Claro. Tenemos que intentar ayudar o perjudicar lo mínimo posible en cuanto a la temperatura dentro del calzado. Y otra de las cosas fundamentales es el tema del peso. Tenemos que intentar, el peso de la plantilla. Efectivamente. Aparte de trabajar con materiales muy porosos y que tengan bastante capacidad de transpiración, intentar trabajar con el mínimo peso posible, porque ya de por sí 120 kilómetros en el desierto, unas temperaturas de 33-35 grados. Eso por el día. Por la noche la temperatura, el cambio climático es brutal. Claro. Podemos estar corriendo a una temperatura de 35 grados, por ejemplo, y por la noche bajará a 10 grados.
Con lo cual también eso repercute de alguna forma. No sé si en la plantilla, pero en el aspecto físico seguro que sí. En el aspecto físico seguro. Claro. Dentro de la plantilla a mí no me termina de preocupar tanto porque los 10 grados tampoco es una temperatura tan crítica a nivel de desgaste o a nivel de tener en cuenta con los materiales con los que trabajemos. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ¿podemos nombrar algún tipo de material concreto que vas a utilizar en esta plantilla? Será una combinación entre diferentes materiales, en este caso pues la resina, que es con la que siempre trabajamos, más unos EVAs de una densidad muy bajita y de alguna manera resistentes, de tal forma que el pie no se sienta oprimido ahí dentro, ¿no? Claro, este tipo de plantilla, que en este caso va a estar personalizada a mis características, previo, como antes decías, estudio biomecánico y tal, ese tipo de plantilla que vas a desarrollar, Gonzalo, sería en este caso útil para otros corredores que decidan practicar este tipo de actividad en terrenos similares, lógicamente adecuando esa plantilla a sus características. Eso es, efectivamente. Digamos que dentro de lo que a grandes rasgos sí que la plantilla puede ser similar, siempre estamos hablando de que es una plantilla específica para estas condiciones climatológicas en concreto. ¿Hasta qué punto crees que esta iniciativa que estamos desarrollando juntamente con Clínica Deportiva Llanes puede ser un paso al frente? Es decir, que quizá a partir de ahora muchos corredores, muchos atletas, muchos deportistas os pidan plantillas no tan solo personalizadas a sus características físicas, sino en cuanto al tipo de terreno por el que van a practicar su deporte. ¿Sería una nueva línea a desarrollar? Digamos que dentro de lo que es el mundo del deporte, actualmente ya se hace, porque en el tema del running, bueno, ya que estamos hablando de esto, una plantilla que sea para el trail no tiene nada que ver con una plantilla que sea para el asfalto. Las características que nos encontramos en cada uno de los dos terrenos son completamente diferentes. Por lo tanto, a la hora de la confección, ya trabajamos con materiales. Ya se tiene en cuenta de alguna forma. En este caso es un poco a más ir a buscar la ligereza y sobre todo la transpiración por encima de todo para que este pie pues sufra lo mínimo posible, porque sufrir va a sufrir. Porque, por ejemplo, en el trayecto de este recorrido por el desierto de los Monegros, que es la base ahora en la que estamos centrando nuestra atención, tema materiales, tema transpiración ha quedado claro, tema ligereza ha quedado claro. La plantilla que vas a desarrollar, ¿vas a tener en cuenta de alguna forma el tema, como antes ya he comentado, en cuanto al terreno pedregoso, terreno abrupto? ¿La plantilla ahí influye de alguna forma o no necesariamente? Digamos que nosotros a la hora de realizar la plantilla ya intentamos estabilizar el pie todo lo que podemos ahí dentro. Por lo tanto, ya está dentro de lo que son las características principales de la plantilla el estabilizar el pie todo. Ya lo tenéis en cuenta de buen principio. Ahí está. Que la pisada nunca va a ser plana, nunca va a ser uniforme. Nunca jamás. Precisamente por la irregularidad. Efectivamente, precisamente por eso nuestra intención es recoger todo lo que podamos o lo máximo posible ese pie ahí dentro para que tanto a nivel de tobillo como rodilla y cadera pues podamos estabilizar ese tren inferior lo que se pueda. Gonzalo, por ejemplo, en mi caso, esta plantilla, una vez la tengas confeccionada, ¿deberé probarla antes? Sí. ¿Es conveniente? Sí. Sí, porque nos estamos poniendo en una situación, entre comillas, extrema. Bueno, no es entre comillas. Extrema, sí, por lo tanto, es extrema totalmente. Necesito tener algún tipo de referencia antes de que te vayas a Monegros a tirar 120 kilómetros. Deberé realizar varios entrenos previos y, a ser posible, quizá en terrenos similares. Sí. Si es posible, entiendo. Eso es. Para ver la respuesta y las posibles, esperemos que no, posibles respuestas negativas. Eso es. Que mi pie pueda observar. Ahí está. Con la plantilla. Que dentro de todo, dentro de lo que es el entreno previo, nosotros ya te vamos a ver antes de que te vayas a correr. Por lo tanto, ahí es donde podremos sacar un poco más de referencias de qué tal tú te has visto con ellas y a partir de aquí podamos, en este caso, rectificar. Espero y deseo que lo mínimo posible. Claro, lógicamente. Pero poder siempre coger antes de que te vayas para allí, ¿no? Por una parte, Gonzalo Urandúrraga nos ha explicado todo el proceso de lo que es el concepto de estudio biomecánico, nos ha explicado cómo se desarrolla todo el proceso de elaboración de una plantilla, nos has explicado también la parte final, el concepto de plantilla personalizada, que muy pronto no tan solo voy a probar, sino que incluso a través
Gonzalo, de las redes sociales, de vuestro web, de nuestras redes sociales. Vamos a visualizar, vamos a publicar imágenes de esa plantilla, incluso de todo el proceso de elaboración de la misma. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Me gustaría, antes de concluir, que nos dijeras dónde está Clínica Deportiva Llanes, la ubicación física en Barcelona y un teléfono de contacto, de información. Muy bien, pues bueno, Clínica Deportiva Llanes, estamos en la calle Travesera de Gracia, número 43, Entresuelo, y el número de teléfono es el 93-512-29-66. Repítelo más despacio, por favor, Gonzalo. Travesera de Gracia, número 43, Entresuelo, en Barcelona, y el número de teléfono es el 93-512-29-66. Muchas gracias. Muchas Gonzalo. gracias a ti, Carles.